pero indudablemente contribuye a reducir la conflictividad en el mundo del tráfico jurídico. Esta es la base del papel del notario. Porque efectivamente yo supongo, no creo que sea lo habitual, pero en algún caso los notarios han tenido, supongo, que responder, ¿no?, judicialmente de algún tipo de negligencia, más bien, ¿no? Yo supongo que casos en los que haya habido realmente dolo a la hora de cometer algún tipo de irregularidad, supongo que son, pues, en fin, prácticamente nulos, pero algún tipo de negligencia a lo mejor ha habido, ¿no?, en algún notario. Naturalmente, esta es una labor humana y como labor humana es falible. Los casos, es verdad que, gracias a Dios, podemos decir que no hay muchos. El sistema o el funcionamiento del sistema se ha perfeccionado bastante, además, en los últimos años. Los mecanismos de que disponemos hoy de contacto, pues por ejemplo, con los registros, con el catastro, funcionamos hoy a través de contacto, pues, se utiliza el fax, la telemática, en fin, todo esto favorece cada vez más que sea más difícil que se produzcan desviaciones, pero indudablemente, pues como en toda labor humana hay supuestos, como muy bien ha dicho, los casos de dolo, pues yo he oído hablar de alguno aislado, es muy raro, y casos de negligencia pues también ha habido, no culpable, pero naturalmente, y para esos casos, pues lógicamente, de producirse alguno, el notario pues tendría que responder si hubiera habido negligencia en su labor, y naturalmente pues, los notarios tenemos un seguro de responsabilidad civil, como la mayoría de los profesionales, para esos supuestos, si realmente llega a acreditarse que la responsabilidad es del notario. Que por cierto, yo supongo que la responsabilidad disciplinaria la exige el propio colegio, ¿no? Naturalmente. Es que puede llegar a la expulsión, supongo, ¿no? Sí. Dentro de las sanciones que pueden imponerse y que imponemos los colegios notariales, digamos, tenemos la potestad disciplinaria básica, es decir, en los casos de apertura de expedientes, si se comprueba alguna irregularidad en el desarrollo de su profesión por parte de algún notario, los colegios realizamos inspecciones y abrimos expedientes que a la vista en fin, si se descubre algún comportamiento sancionable, imponemos sanciones si las faltas cometidas son leves o menos graves. En los casos de faltas graves tenemos que elevar el expediente a la superioridad, que es la Dirección General de los Registros y el Notariado, dentro del Ministerio, claro. Y por ejemplo, las sanciones son muy varias, multas de distintos tipos, traslación forzosa. La sanción más grave es efectivamente la expulsión de cuerpo y en concreto solo la puede imponer el Ministro de Justicia. ¿Recuerda algún caso en el que se haya producido? Sí, en este momento hay uno. Hay un notario que ha sido sancionado con la expulsión del cuerpo, si bien la sanción está siendo objeto de recurso en los tribunales. Recurso administrativo, supongo. Sí. Bueno, igual de alguna forma corre una suerte paralela, al menos en este año, a la de la judicatura, ¿no?, que también ha sido un juez expulsado de la carrera judicial. Bien, en otros ámbitos su actuación, yo supongo, se anula, ¿no? Ámbito penal, por ejemplo, un notario no interviene. Sí, solo marginalmente es posible que algunas de los documentos que nos toca hacer, pues, en fin, a lo mejor se genera con intención de ser utilizado en un juicio penal, pero claro, a veces se ha intentado, por ejemplo, que se recogiera ante un notario la declaración de un testigo, pero naturalmente, aunque los notarios podemos recoger una manifestación de alguien a través de lo que llamamos un acta de manifestaciones, bien, pues obviamente eso no tiene el mismo valor que una declaración hecha en un procedimiento penal ante el juez, en donde existe además el principio de contradicción y la posibilidad de que pueda ser preguntado. Es lo mismo, claro, que una declaración. Es decir, solo de un modo muy marginal, pues sí, a veces algunos de los documentos que hacemos sabemos que se generan, pues bueno, con intención, con alguna relación con algún procedimiento penal, pero muy raramente. Supongo a lo mejor en casos en que el juez está muy lejano, ¿no?, a donde está el testigo, y a lo mejor pues un poco por cuestiones prácticas hace uso de la notaría. Exactamente. Bueno, pues llegamos, en fin, un poco a la recta final del programa y bueno, por supuesto, teníamos reservado pues una parrimbarrón del programa, que es justo el final, para preguntarle, pues obviamente, pues esa
eso que a ningún notario supongo se le habrá escapado, que es la posibilidad de que en breve pues puedan ustedes casar y, en fin, y romper el vínculo matrimonial, ¿no? Celebrar tanto matrimonios como incluso divorcios. Yo supongo, aún no se ha aclarado, pues supongo que serán divorcios en los que no haya hijos, ¿no? Que la intervención del fiscal pues no sea necesaria. Yo no sé lo que piensa el colectivo de notarios de esto. Yo supongo que, dado un poco a lo mejor la situación de crisis y demás, pues lo aceptan encantados, ¿no? Supongo. Bueno, en fin, yo no puedo hablar por todos mis compañeros. Sí, yo lo situaría en dos términos. Como todos los que empezamos a ejercer una profesión, conocemos los límites o los perfiles de esa profesión cuando entramos en ella y, bueno, pues no pensamos en que en el futuro se abra otros campos. Es decir, no es algo que haya sido ni buscado ni deseado por los notarios. Ni siquiera tampoco ahora porque estemos en una situación de crisis, porque, en fin, tampoco cabe pensar que por el hecho, si llegamos a celebrar matrimonios, eso económicamente pues no suponga algo, en fin, naturalmente los honorarios, una vez más, los fijaría el Ministerio de Justicia y, naturalmente, cabe pensar que fijaría unos honorarios pues muy moderados, como tienen todos estos actos a los que me refería anteriormente, el testamento, los poderes preventivos, todos estos actos relativos al entorno personal tienen un arancel muy moderado, con unas pequeñas cantidades, y con lo cual es totalmente lógico. Es decir, no creo que aun en ese caso supusiera un remedio a la crisis. De todos modos, es verdad que, naturalmente, somos funcionarios públicos, estamos obligados a cumplir las leyes, cumpliremos naturalmente lo que las leyes digan y lo que a través de las intenciones, en este caso del Ministerio de turno, salga en una ley, y si hay que celebrar matrimonios los celebraremos. En fin, no es algo muy nuevo tampoco, se hace en otros países. Evidentemente se excluyen o suelen excluirse pues aquellos matrimonios que pueden resultar problemáticos en su origen y que a lo mejor requieren una vigilancia por parte de la autoridad judicial, como el caso de matrimonios con personas provenientes de países extranjeros, o que pueda pensarse que puedan utilizarse algún tipo de simulación. Eso es excluido, pero notarios que casen, pues los hay en la mitad de los países de Sudamérica, en Francia desde no hace muchos años y en alguna zona de Canadá. Bien, si llega el caso, pues lo haremos. Y bien, los compañeros, estoy seguro, desde que ha salido la noticia, pues he tenido ocasión de comentarlo con algunos compañeros y este es un poco el espíritu. Si toca hacerlo, se hará, y bueno, y las bromas pues también se hacen entre nosotros, pero naturalmente de abordar esa labor, la celebración de un matrimonio es algo, en fin, sencillo, requiere un expediente previo, está regulado por el Código Civil. Nosotros somos precisamente expertos o especialistas en el ámbito del derecho civil y para nosotros pues no supondría ninguna formación añadida, sino algo que ya conocemos. Pasa con el caso de los matrimonios, con el caso de los divorcios no contenciosos en ausencia de menores, como anunció el ministro, y como puede pasar en algunos otros ámbitos, en donde lo que se conoce como la jurisdicción voluntaria, en donde pues el papel de, sí, los notarios podríamos desarrollar un papel, como es el caso de los expedientes de dominio, las actas de los deslindes, es decir, algunos asuntos en donde no exista contención, que pueda desarrollarse, porque hay acuerdo entre las partes, pueda desarrollarse de un modo no contencioso. Pensemos que en el caso de un divorcio en donde no haya menores interesados, que naturalmente si hay menores el interés público hace que sea necesario una vigilancia, una tutela de los organismos públicos y por tanto la intervención del juez, pero en el caso de no ser así, un divorcio de mutuo acuerdo entre dos personas mayores plenamente conscientes e informados es un contrato y nosotros hacemos contratos todos los días. Esto es cierto que ha provocado en algún caso pues una cierta preocupación, por lo que he leído en alguna declaración de prensa por parte de algún otro colectivo. Sin embargo, bueno, aparte de que nosotros no tenemos ningún papel en esta decisión política, sí debo decir que, por ejemplo, el caso de los abogados, si los abogados intervienen en el asesoramiento de las partes a la hora de abordar
divorcio, pues naturalmente su intervención seguiría existiendo igual por el hecho de que se hiciese ante notario. Es decir, no... Ustedes les dejarían pasar a la notaría. Faltaría más, no solo eso, sino que hoy muchos de los casos que tratamos a diario, en contratos que hacemos a diario, testamentos, naturalmente en muchos casos, muchísimos, vienen asesorados y acompañados físicamente por los abogados que indudablemente hacen o desempeñan una labor en este sentido complementaria, si se quiere, o preparatoria de la nuestra, y que para nosotros, por supuesto, es, en fin, son compañeros, y el que cuando las personas acuden al notario en demanda de la realización de algún documento previamente acompañados y asesorados por un abogado, para nosotros naturalmente es una garantía y que en la mayor parte de los casos nos facilita el trabajo muchísimo, o sea que los encantados, por supuesto. Muy bien, pues don José Manuel, amigo, muchísimas gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. Gracias a ustedes. Bueno, pues hasta aquí, amigos, hasta aquí ha llegado la edición de hoy del Abogado Responde, y bueno, pues las próximas semanas, como no, seguiremos haciendo un gran esfuerzo por traerle a los mejores profesionales del mundo del derecho y tratar de que cada vez este programa pues sea más rico. Hasta la próxima semana.